Hola. Buenos días, bombón de chocolate. Que no te va a despertar. ¿Eh? ¿Te va a despertar o no, mi amor? ¿Hoy no quieres? ¿No quieres despertarte? Es que ahora hay que despertarse. Cuando hay que dormir es a las 5, a las 6. Buenos días. Buenos días, chica. ¿Cómo está mi bombón de chocolate esta mañana? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi bombón de chocolate? ¿Te quito el amiguito? Pero dices que te vas a volver a dormir. No. ¿O sí? Ay, ¿te vas a volver a dormir? ¿Te pongo la ballena? Chica, ¿te despiertas o no? Bomboncete? ¿Te despiertas y nos vamos a dar un paseo? ¿Quieres tú que demos un paseo? Se está poniendo un poco nulo. Pero bueno. Nos cogemos los plásticos y nos vamos rápido. Bomboncete? ¿Quieres o no? Ay, venga. Despierta. Tiaca, venga. ¿Vamos? Venga. Mira qué cuna más chula tengo. Llena de cositas. ¿A que sí? Mire, yo solo tengo un amiguito, un Dudú. Pero normalmente puedo tener 3 o 4. Venga. Granujilla. Que me achilla antes. ¿Y te has vuelto a quedar durmiendo y a chuparte el dedo? Venga. ¡Ay! Vamos. ¿Ya te vas a destapar? ¿Cómo se expresa mi chica? Soy una chica grandota. Soy una chica grandota. Y hago la cucaracha y me destapo. ¿A que sí? Nos levantemos. Vente. Vente que nos levantemos, granujilla. Vente. Uy, esa cara. ¿Qué estás haciendo? Uy. Es que estás haciendo caca. Te estoy viendo las intenciones, ¿eh? Te estoy viendo las intenciones. ¿Estás haciendo caca, sí? ¿O no? ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? A ver. ¿Qué? Venga. Vamos. Vente. Vente, 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 brujita.
¿Qué? Venga. ¿Vamos? 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 ¿Qué estás haciendo? Pero chica... Adiós. Creo que vamos a tener premio. Sí. No hagas más fuerza. No. 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 Adiós, qué petuzo. Pero qué petuzo. ¡Hala! ¿Has terminado o no? Dime. ¿No? No, no ha terminado. ¿Te ayudo un poco? Ay, cuánta fuerza, ¿eh? Sí, ahora pon cara de que no has roto un plato. Pero ahora hay que limpiar ese pestuzo, ¿sabes? Sí, ahora hay que limpiar el pestuzo que has armado. ¿Nos esperamos o has terminado? Dime. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos o has terminado ya? ¿Has terminado ya? ¿Sí? ¿Qué? No has terminado. Venga. A fuerza. Venga. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! Se te pone cara de brujita. De brujita traviesa, de brujita traviesa, de brujita traviesa. ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué? ¿Te está poniendo en modo cucaracha así, con las patejas? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿No? A ver, venga. ¿Una última vez? ¿Hacemos fuerza? Venga. Yo creo que podemos cambiar ya pañalete, ¿eh? Porque hay una pete, hay un petuso, un petuso, un petuso. Sí. ¿La cambiamos ya? Venga. Vamos a cambiar pañalete. Hola, chicos. Hola, bomboncete. Diles, hola. ¿No les dices nada? Di tus cositas. ¿No? Dile, estoy sentada en mi hamaca y estoy muy a gustito. ¿No? ¿No le quieres decir nada? Un poquito, ¿no? Diles algo. Claro. ¿Qué dice mi nena?
¿Qué dice Paola? Diles, mirad qué bien estoy en mi trona, que me gusta mucho, porque es desde pequeñajo hasta que sean más grandota. ¿A que sí? Y me gusta porque está a la altura de la mesa de la cocina y puedo ver al papi y a la mami cuando estamos comiendo y cenando, ¿a que sí? Y estoy a la misma altura. Y luego puedo estar bajita, porque también vale de hamaca, ¿a que sí? Y puede estar bajita, pero a mí me gusta así, alta, grande. Y como lleva tantos cinturones, pues estoy bien. ¿A que sí? Ahora voy a preparar el vive. ¿Sí? ¿Quieres? Aún no te toca. Es para echarlo en el carro. Para luego. ¿Vale? ¿Preparamos el vive? Aunque yo creo que va a tener razón el papi. Debemos cambiar la leche. Porque la leche esta... No sé a vosotras, pero a mí... Las cacas huelen muy mal. Echan mucha peste. ¿A que sí? Y son de color verdoso. ¿A que sí? Menudo pastel hemos quitado. ¿A que sí? Menudo pastel. Vale, voy a preparar el vive. Bueno, chicas, pues ya hemos calentado el agua y todo. Y ahora vamos a hacerle el vive. Yo no sé qué biberones tendréis vosotras, pero nosotros me regalaron un biberón de Tomitil, esta marca, que es anticólico, y la verdad es que me encanta porque tiene el flujo bastante lento. ¿A que sí? ¿Que le gusta mucho a ella? Sí. Como veis ya gajea y está más graciosa. Y como os iba diciendo, pues eso, que nos gustó mucho este biberón porque salía muy despacito y ya que tiene mucha fuerza y es muy bruta, pues le va muy bien. Y ya es que ya son bibes de chica grandota, que ya son de 210. No pierdas detalle. Tú dime si me equivoco. Chica. Y además este, porque el otro más pequeño no lo llevaba, pero este además lleva para la temperatura, esto, que cambia de color si está caliente. Si está muy caliente se pone rojo, si está templado se pone lila y si está frío azul. Vale, ya llevamos un vive para el peseo, ¿vale? ¿Veis cómo se ha puesto rojo? Eso es porque he calentado mucho el agua porque ahora nos vamos de paseo y tiene para que esté bueno luego cuando se lo tenga que tomar. A mí me costó encontrarlos luego más grandes, pero luego en las rebajas, en el Corte Inglés, conseguí dos casi por el precio de uno. Son un poquito caretes, pero bueno, salen muy buenos. Diréis adiós. Adiós.